Mi nombre es Miguel Gallardo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que son las bases de datos en SQL Server y su configuración obedece System DNS. Dentro de lo que vamos a tratar en este video tutorial es lo siguiente: tenemos los objetivos, la introducción y la aplicación del software SQL Server. Dentro de los objetivos nos hemos planteado lo siguiente: conocer las características principales de SQL Server y sus diferentes características, crear un ejemplo explicativo de SQL Server y su configuración para el System DNS, y desarrollarse en el ambiente de trabajo de SQL Server. Bueno, como introducción de lo que es las bases de datos en SQL Server, vamos a hablar un poco de lo que es y cómo se creó y quién lo creó. Entonces, para empezar, lo creó Microsoft. Entonces, de Microsoft el SQL Server, que es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. Como les dije, SQL Server solo está disponible para sistemas operativos de Windows de Microsoft. Dentro de las características de lo que es el SQL Server tenemos las siguientes. Este soporta transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Dentro de lo que son las capacidades y herramientas básicas, tenemos algunas. Les voy a ir detallando cada una de estas. Entonces, tenemos las bases de datos. En cada instalación de SQL Server hay 4 bases de datos del sistema y la capacidad de crear nuevas bases de datos por el usuario, en los cuales los datos están almacenados en tablas. Estas bases de datos creadas por parte de los usuarios incluyen básicamente un archivo de datos con el sufijo MDF, con las tablas y los distintos objetos a nivel de la base de datos, y un archivo registro con el sufijo LDF, con las transacciones abiertas y transacciones cerradas. Se puede crear un conjunto de archivos de datos además del principal, por consideraciones de eficiencia, participación de carga de trabajo entre los discos rígidos, etc. Dentro de las bases de datos del sistema que les dije teníamos 4: el master, el MSDB, el model y el TempDB. El master lo que hace son todos los procedimientos, funciones y tablas del sistema que están utilizados por parte de todas las bases de datos y que están instaladas automáticamente, tanto como las ha sido creado por parte de los administradores del sistema. El MSDB es el almacenamiento de las tareas del agente. El model es el molde de la base de datos, y el TempDB es la base de datos temporal que se crea de nuevo cada vez que el servicio se reinicia. También tenemos las tablas fijas y temporales. Desde la perspectiva lógica, los datos almacenados en las bases de datos en tablas, que mediante Elias implementa la teoría de las bases de datos relacionales, las tablas se dividen en filas y columnas. A veces las conocemos como registros y campos. Las tablas pueden ser fijas o temporales, mientras que en el segundo caso existen físicamente en las tablas de los datos TempDB y se borran automáticamente en caso de la desconexión o la sesión o la desconexión al servidor. Desde la perspectiva física, el sistema divide los archivos de la base de datos en extend de 64 kilobytes y cada cual a 8 páginas de 8 KB.
Entre las tablas se puede crear una relación de uno a muchos. Aparte de las tablas de los usuarios, hay tablas que almacenan metadata, datos sobre el sistema mismo, los diferentes objetos, los derechos, estadísticas sobre el rendimiento del sistema, DMDB, etc. Otra de las capacidades es el tipo de datos. Para cada columna en una tabla y a cada variable o parámetro se define como un tipo de dato que sean almacenados en él entre ellos. Dentro de esto tenemos los números, los textos, las fechas, el XML, los datos binarios, Geography, Geometry y Hierarchy. Dentro de lo que son números tenemos números enteros y no enteros de distintos tamaños y en diferentes niveles de precisión y autoincremento opcional. De lo que son los textos tenemos cadenas de distintas longitudes y distintas capacidades de apostar distintas lenguas. Dentro de las fechas en distintos niveles en precisión, desde días completos hasta fracciones menores de un segundo, que apoyan fechas a partir del principio del siglo XX o del calendario gregoriano, y la capacidad de diferenciar entre distintos usos horarios. Tenemos lo que son XML, que son los datos textuales, cadenas que representan conjuntos de estándares de datos. Los datos binarios, datos almacenados como datos binarios, bits o bytes, que posibilitan el almacenamiento de archivos, gráficos, etc. El Geography, representación estándar de la información geográfica, Geometry, representación estándar de puntas, líneas, superficies en el plano, y Hierarchy, representación estándar de información jerárquica como lista de materiales. Otra herramienta que tenemos es las vistas. Las vistas representan generalmente comandos de extracción de datos que se almacenan sin los datos. Esta opción nos posibilita crear extracciones complejas o estándares, almacenarla como vistas y utilizar las vistas sin la necesidad de escribir de nuevo los comandos o mantener los códigos donde ellos aparecen. Tenemos los procedimientos almacenados. Los procedimientos son scripts de comandos de TSQL que pueden ser ejecutados con distintos parámetros. Por ejemplo, procedimiento de obtener un número de año como parámetro y actualiza una tabla de resúmenes de ventas con las ventas de los agentes en dicho año, basada en la tabla de registros de ventas. Tenemos las funciones definidas por el usuario. Las funciones son un objeto que combinan algunas capacidades de las vistas con otras de los procedimientos. Como las vistas pueden extraer datos y ejecutar cálculos y devuelven un resultado al usuario o al programa que se les ejecutó, tanto como los procedimientos incluyen los códigos de TSQL y pueden ser ejecutados con parámetros. Las funciones devuelven un valor o un conjunto de valores. También tenemos lo que son las transacciones. Una transacción es un conjunto de comandos que se está ejecutando completamente o no ejecutando en absoluto, todo o nada. Por ejemplo, si una suma de dinero fue trasladada de una cuenta bancaria a otra y hay una actualización y hay que actualizar ambas cuentas sobre el depósito y la retirada, es obligatorio que ambas cuentas se actualicen juntas o ninguna, en caso de que las actualizaciones fallaran, para evitar esta consecuencia o inconsistencias de un depósito sin ninguna retirada o viceversa. El SQL Server tiene la capacidad limitada de anidar las transacciones. También tenemos el optimizador, que es el último, y el optimizador es una parte del software que toma la decisión de cómo cada comando se ejecutará, tanto que la ejecución será lo más eficiente, o por lo menos bastante eficiente. El SQL es un lenguaje declarativo, en el cual el desarrollador declara que quiere extraer o actualizar, sin necesidad de indicar cómo. Al contrario de los otros lenguajes que son imperativos, y por lo tanto el optimizador juega un papel patagónico
que de acuerdo con las estadísticas del sistema almacena sobre las distribuciones de los datos en tablas o indexes y reglas internas. Toma la decisión adecuada. Dentro de lo que son los privilegios y la seguridad de datos, SQL Server nos brinda seguridades. Entonces, para empezar, para cuando nosotros entramos a SQL, lo primero que hay que hacer es identificarse con un nombre y una contraseña, solamente al conectarse a la red, y luego se conecta automáticamente a todos los servidores que son Windows Authentication con el login global. Y en segundo lugar, hay que identificarse al conectarse a cada servidor de SQL Server Authentication, cada vez con un login local. A nivel de la base de datos, el usuario se identifica como el user, que está relacionado generalmente al login, que es un nivel de servidor, y privilegios del usuario existen solamente en el ámbito de la base de datos, además de los privilegios de login. Para otorgar derechos generales, puede asistirse con listas de server roles, los roles a nivel de servidor, o los database roles, que son los roles a nivel de la base de datos específica. Ya, como siguiente punto, vamos a tener lo que es la aplicación ya en el software, y vamos a desarrollar un poco el entorno de lo que es Microsoft SQL. Entonces de aquí vamos a pasar a lo que es. Tenemos que tener instalado Microsoft SQL Server, la versión 2005, la versión 2008, nos sirve cualquiera de las dos. Yo lo tengo instalado en Windows XP. Ya, entonces una vez que hayamos abierto nuestra máquina virtual, como les dije, yo tengo el SQL Server instalado en Windows XP, y tengo la versión 2005 y la versión 2008, pero la versión 2008 no se me instaló muy bien, ya que esta solo es de 32 bits. Entonces, bueno, para continuar lo que tenemos que hacer es irnos al SQL Server Manager Studio para ver que se nos abra. Ya, esta es la primera identificación que les decía para entrar, para conectarnos al servidor. Entonces, bueno, aquí nos va a dejar conectarnos a diferentes tipos, como los vemos aquí, pero lo vamos a dejar como sale por default. El server name, aquí podemos buscar un server name. Bueno, en este caso, como la máquina es mía, está mi nombre. También podemos conectarnos a otros lados. En un próximo tutorial veremos cómo conectarnos, por ejemplo, al SoftLogic para hacer una aplicación con un PLC. Aquí nos sale un mensaje de que estamos usando SQL Server 2005, y bueno, le damos conecta. Ya una vez conectado, se nos abre y se nos crea y vemos aquí nuestras diferentes bases de datos. Aquí están bases de datos que hemos creado anteriormente. Lo que tenemos que hacer ahorita es crear una base de datos nuevas, y para esto lo único que tenemos que hacer es clic derecho, crear nueva base, y listo. Entonces se nos va a abrir esta pantalla de aquí. Aquí vamos a poner un nombre a nuestra base de datos. Entonces le vamos a poner control de temperatura. Ya. Entonces lo que vamos a crear con esta base de datos, vamos a controlar las variables de temperatura de un horno. En este caso, por ejemplo, como dar un ejemplo, vamos a crear las variables, vamos a controlar las variables de un horno, y lo que queremos es que se nos vaya guardando en nuestra base de datos. Ya, listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner OK. Bueno, aquí tenemos
tenemos estas variables. Aquí podemos añadir una si queremos, ¿no? Y podemos ir agregando las que necesitamos. Bueno, para el ejemplo solo le vamos a dejar como está por default y vamos a poner. Entonces listo, una vez que ya creamos la base de datos, nos aparece aquí el control de temperatura que les había dicho. Entonces ya está aquí creado. Lo que no tenemos es una tabla. Entonces lo próximo que vamos a hacer aquí es a crear una tabla. Entonces, como ustedes ven, no tenemos una tabla. Entonces lo que vamos a crear es una nueva tabla. Para esto le damos clic derecho y le vamos a dar nueva tabla. Se nos va a desplegar la siguiente pantalla. ¿Ya? Entonces aquí vamos a crear una tabla con una columna con un ID y el tipo de dato entero. Para que el ID sea nuestro primary key, esto vamos a hacer que en cada nuevo registro, una nueva tupia, nos incremente automáticamente el valor del ID. Para ello tenemos que configurar como lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ponerle usuario, y el usuario va a tener un número en este caso. Entonces aquí el tipo de dato va a ser entero. Va a ser entero. Int, aquí está int. Listo, aquí lo vamos a quitar esto. Ya, como les decía, como queremos que se vaya aumentando, entonces lo que vamos a buscar es la identificación, especificación de identificación, y aquí vemos que nos sale no. Entonces vamos a cambiar esto, vamos a poner yes y listo, se nos cambió unos parámetros. Con esto lo que va a hacer va a ir incrementando automáticamente. Entonces, bueno, como el nuestro era como les dije, era un control de temperatura, entonces vamos a tener un valor del set point de la temperatura. Bien. Este va a ser un set point tipo flotante, ya que vamos a necesitar valores decimales con coma, y vamos a tener una variable de process value. Le vamos a poner ts temperatura. No, aquí no sería ps, no, es un process value, es un pb. Ya, entonces este también va a ser flotante. Listo, esto no necesitamos, así que lo desmarcamos. Ya listo. Una vez esta es nuestra tabla, ¿no? Que como les dije es para el ejemplo. Entonces una vez que ya está hecho esto, está creada la tabla. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es guardar la tabla según el nombre que nos interese. Entonces voy a poner file, save tabla 1, y aquí nos va a pedir un nombre. En este caso lo que le vamos a poner vamos a ponerle datos de temperatura, ¿ya? Entonces vamos a guardarle como el nombre de datos temperatura, y aquí ya nos va a aparecer creada nuestro dato de bases. ¿Ya? Una vez creado esto, ya está creada nuestra base de datos, está creada nuestra tabla. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a configurar el OBDC. Entonces, para esto nos vamos aquí, vamos a buscar el Control Admin Tools y nos va a aparecer la siguiente ventana. Aquí
buscamos donde dice orígenes de datos OBC, damos doble clic, nos va a aparecer esto. Este de aquí nos permite administrar todos los orígenes de los datos. Ya, bueno, de todas maneras, de esta parte de aquí, si no la encuentran, esto está en herramientas administrativas en el panel de control, ya en el sistema operativo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es añadir un driver. Entonces pero para esto nos vamos al DSN del sistema, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es agregar el drive. Entonces por aquí vamos a poner agregar, y aquí tenemos un montón de drivers para agregar, pero nosotros vamos a buscar el que dice SQL. Ya, entonces aquí dice SQL Server, ya. Entonces simplemente ponemos finalizar y listo. Entonces una vez que añadimos este driver, lo que vamos a poner aquí, vamos a poner un nombre, la descripción y el servidor. Entonces en este caso vamos a poner ft y el nombre que le pusimos a nuestra base de datos, que en este caso se llamaba control de temperatura. ft control de temperatura, creo que le puse todo el control temp le puse. Ya, listo. Aquí en la parte donde nos dice cómo desea describir el origen de los datos, entonces le vamos a poner factory transaction manager. Ya, y aquí nos va a pedir el servidor. En este caso nosotros nos vamos a conectar a nuestro servidor, en este caso decía Miguel. ¿Ya? Listo, una vez puesto esto vamos a poner siguiente. Aquí nos pregunta cómo desea que SQL Server compruebe la autentificación del ID del inicio de sesión. Entonces lo que pusimos, entonces aquí lo que va a hacer es autentificar con el Windows NT mediante el ID de inicio de la sesión de red. ¿Ya? Entonces aquí también podríamos poner con la autentificación del SQL Server mediante el ID de inicio de una sesión y contraseña escritos por el usuario. Pero no, vamos a empezar mientras inicia Windows, ya se va a autentificar. Ponemos siguiente. Ya, en esta parte de aquí dice establecer la siguiente base de datos como predeterminada. Le damos clic aquí y buscamos la base de datos que nosotros creamos. Entonces aquí control de temperatura. Entonces ya le vamos a poner, le vamos a establecer a nuestra base de datos quiere control de temperatura. Le vamos a dar siguiente, y aquí, bueno, aquí nos va a decir si queremos cambiar el idioma. Entonces veamos si tenemos español. Entonces si tenemos español, podemos poner en español y listo. Le damos finalizar. Con esto hemos configurado el origen de los datos. Ya, entonces aquí nos sale que el controlador OBC, este es del nuevo que estamos creando, con la versión, el nombre de origen, el servidor, la base de datos que era control de temperatura, el idioma español. Si realizamos la conversión de datos de caracteres, sí. Listo. Y bueno, aquí lo que va a hacer, nos va a permitir que probemos nuestra base de datos antes de poner a aceptar. Entonces si nosotros probamos y esto nos sale que está bien, quiere decir que hemos configurado correctamente. Entonces ponemos probar origen de datos
y nos sale la siguiente pantalla, que son los resultados de las pruebas. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, nos sale que las pruebas están completadas correctamente. Entonces, en esta parte de aquí ya nos saldría todo esto, y eso quiere decir que las hemos hecho muy bien. Ponemos aceptar, y aquí ya podemos ver en el sistema a lo que recién entramos, podemos ver que ya se nos creó y ya está bien. Entonces, eso ha sido todo. Espero que les haya servido el video y muchas gracias.